Todo jugador que comete alguna falta siempre tiene a su apañador. ¿Qué cosa es apañar a un jugador? Bueno, ese es un término que se ha estado popularizando en los últimos tiempos en el fútbol peruano. Significa que cuando un jugador comete algún error, como una indisciplina, o en algunos casos mucho más graves, que vamos a ver el día de hoy, siempre aparecerá alguna persona dispuesta a defenderlos, a ponerse de su lado y a aplicar la típica de no hay que meternos en la vida privada. Y hoy vamos a analizar algunos casos de jugadores que han estado metidos en temas como estos y por qué han salido a ser defendidos. Y ojo, en alguno de estos casos los jugadores resultaron ser inocentes y fueron perdonados, y en otros no, porque siempre hay de todo. Primero, intentando entender por qué hay gente que suele defender a los jugadores cuando están metidos en este tipo de problemas y terminan incluso siendo señalados como apañadores por hacer esto. La verdad es que tienen varios motivos. Algunos lo hacen porque son hinchas del equipo donde el jugador está y no quieren que el equipo quede manchado. Otros lo hacen porque tienen intenciones ocultas, como llevarse bien, que los jugadores sean sus amigos, ser sus ayayeros, porque eso les puede traer muchos beneficios, entrevistas exclusivas, información y muchas cosas más. Y otros lo hacen simplemente de buena voluntad, de buena onda. Como que ya no vale la pena golpear a alguien que ya está tirado en el piso. Así que no pueden evitar tomar el papel del abogado del diablo. Y en muchos de estos casos, el jugador incluso ha llegado a salir bien parado. Pero vamos a ver qué casos han ocurrido, al menos algunos de los más relevantes, y por qué son tan diferentes entre sí. Y primero, hablando rápido del elefante en la habitación porque es el caso más reciente y la gente lo tiene muy presente, tenemos a Cristian Cueva, el cual es un jugador que durante muchos años ha sido uno de los preferidos para ser apañado, pero no solo por los hinchas, sino también por los entrenadores, especialmente uno, Ricardo Gareca. A pesar de que en algunos momentos Cueva no tomaba las mejores decisiones o tenía por ahí algún que otro problema de indisciplina, Gareca siempre salía a apoyarlo como un padre cuando sale a defender a su hijo. Esto hizo que Cueva se sienta una persona muy protegida y que a pesar de que cometa errores, siempre saldría alguien a dar la cara por él. Sin embargo, el último caso que tuvo ha sido de lejos el más grave de todos. Y sí, es un caso en el cual él tiene mucha responsabilidad, y el daño que se le está haciendo a su imagen es casi irreversible. Tanto que el hecho de volver a la selección ahora se ve como algo imposible. Aunque su caso todavía sigue avanzando y se van a hacer investigaciones y seguramente va a pasar bastante tiempo hasta que se llegue a un veredicto final. Pero hasta entonces, lo que queda de Cristian Cueva no es ni la sombra de lo que alguna vez fue, y el cariño que la gente sentía por él en el pasado ha bajado muchísimo. Solamente le quedan algunos pocos fieles que aún lo apoyan, pero la verdad es que tiene casi todo en contra. Y otro caso de un jugador que también tenía todo en contra era Andy Polo. Un caso que removió muchísimo Universitario de Deportes en su momento, pero aún así no lo separaron del equipo, no lo despidieron. Y eso que en su momento fue un escándalo a nivel nacional. No tan grande como el escándalo de Cueva, sí generó un impacto porque Andy Polo había estado en el Mundial de Rusia con Perú, además de que era el mejor jugador de Universitario. Polo en su momento fue denunciado por su expareja, por temas de dinero y también por temas parecidos a los de Cueva. Se hicieron investigaciones e incluso se hicieron pedidos al propio club para que separen a Andy Polo. Sin embargo, el equipo decidió no hacerlo y prefirieron esperar, a ver qué decía la justicia y a ver cómo reaccionaba la gente. El año pasado archivaron el caso, pero luego de eso se reabrió y en febrero de este año el jurado de Estados Unidos lo declaró culpable y lo dictaminaron a que pague $600,000 a su expareja. Sin embargo, el abogado dijo que Polo podría intentar evadir ese pago si es que se veía que no tenía ningún bien en Estados Unidos, y como todos sabemos, ahora Andy Polo vive en Perú, ya que esa denuncia es por algo que supuestamente sucedió en 2021, cuando él jugaba en la Liga de Estados Unidos, pero ahora que está en Perú, no sorprendería que no tenga nada allá. Y Polo se podría decir que fue apañado por algunos hinchas de la U, basándose principalmente en que no lo querían perder, porque Polo terminó siendo un jugador muy importante para Universitario en 2023. Y también por el propio club, que prefirió valorar más no tanto la mala imagen que les podría hacer tener a Polo en el equipo, sino lo que les daba futbolísticamente. Y un caso parecido fue lo que sucedió con Martín Tábara en Sporting Cristal.
En su momento, él también fue denunciado por su expareja. Mira qué curioso, ¿no? Los jugadores peruanos siempre denunciados casi siempre por lo mismo, por un tema muy similar. Solo que en el caso de Tábara fue todavía más claro, porque en su momento sacaron un montón de cosas de ese caso, chats, conversaciones, de todo. Así que parecía bastante claro que Sporting Cristal tenía que sí o sí separar a Martín Tábara del equipo. Y eso fue lo que hicieron. Lo separaron, pero como bien se dice, de bromita. Un ratito nada más, solo unos cuantos meses, hasta que las aguas se calmen y cuando el tema pasó a un segundo plano, Martín Tábara volvió al equipo. Y desde Cristal, pasado el tiempo, dijeron algunas cosas que a los hinchas no le gustaron. Como por ejemplo, que si un trabajador del club comete errores, nuestra primera vocación será ayudarles a reformarse y a retomar el camino correcto. No vamos a tomar medidas drásticas, porque en su momento mucha gente e hinchas de Cristal pedían que Tábara sea despedido del equipo por eso. Al final de todo, el caso terminó manteniéndose casi como un caso sin resolver, que terminó siendo archivado por la Fiscalía por falta de pruebas, como muchos otros casos también en Perú. Sabemos que la justicia peruana a veces es muy lenta y otras veces no llegan a resolver todos los casos que les llegan. Así que los dejan en una especie de empate, no ganó nadie. Por eso a Tábara le permitieron volver al equipo. En ese caso, yo sí recuerdo que los hinchas de Sporting Cristal pedían muchísimo que él no sea perdonado, incluso si la justicia peruana había archivado el caso, porque le daba una mala imagen institucional, pero Cristal hizo lo contrario. Lo perdonaron y a día de hoy sigue siendo jugador del equipo. Hasta volvió a ser llamado a la selección. El caso de Tábara sí es el de un jugador que a pesar de eso pudo seguir su carrera como si nada. Pero hay más. Uno de los casos más duros que hubieron fue el caso de Jan Deza, porque él no solamente fue denunciado una vez, sino que lo fue hasta 3 veces, y por diversos motivos. A pesar de todo eso, parecía que siempre recibía la oportunidad para estar en un equipo, desde Sport Huancayo hasta Alianza Lima, y en Alianza lo ficharon 2 veces. Si nos pusiéramos a relatar todos los casos en los que estuvo metido Jan Deza, el video se haría demasiado largo, porque va desde la indisciplina hasta denuncias por temas que no se pueden decir aquí, pero que fueron hechas por sus exparejas. Incluso fue sancionado por la misma FIFA y se quedó sin jugar por 15 meses. Y honestamente, Jan Deza es un jugador que realmente demuestra que el fútbol peruano te da segundas, terceras y hasta cuartas o quintas oportunidades. Por mucho que hagas las cosas mal, siempre aparecerá alguien dispuesto a defenderte y dispuesto hasta a darte trabajo. Aunque a diferencia de Tábara, Jan Deza no salió con una buena carrera después de sus grandes polémicas. Al contrario, su carrera se vino a pique. Desde el año 2017 no volvió a pisar Europa. Tampoco volvió a tener oportunidades en la selección. Estuvo presente en Alianza Lima el año del descenso. Y luego de eso, vagó por un montón de equipos en Perú sin asentarse en ninguno. De hecho, ha estado en 8 equipos diferentes en los últimos 4 años. Lo curioso con Deza es que siempre aparece un equipo nuevo para apañarlo, para ayudarlo y tenderle la mano. Parece que nunca le falta trabajo. También hubieron otros casos como el de Ángelo Campos en Alianza Lima o el de Alexi Gómez. En el caso de Campos, fue algo que se hizo demasiado grande en su momento, con denuncias y todo de por medio. Fue a la comisaría para dar sus declaraciones y lo dejaron ir 2 días después. Él siempre negó las acusaciones, aunque Alianza Lima igual lo sancionó y lo dejaron sin tapar durante 9 partidos. Y el caso de Alexi Gómez fue el caso donde el jugador salió mejor parado porque hasta terminó denunciando de vuelta a su expareja por algunas difamaciones que dijo en un programa peruano. Y le ganó. En ese caso se le dio el beneficio de la duda. Y Alianza Lima decidió no separarlo y esperaron a ver qué decían las investigaciones. Y así como estos, han habido varios casos más. Sin embargo, nos damos cuenta de que siempre hay algunas cosas que parecen constantes. En todos los casos, siempre suelen ser denunciados por lo mismo. Y como hemos visto, en algunos son culpables y en otros no. Pero los que se ponen de su lado, sean clubes, hinchas y otros, siempre estarán ahí.